The Podcast Training. Hola queridos y queridas, bienvenidos a The Podcast Training, el podcast donde exploramos el fascinante mundo de la ciencia del comportamiento aplicada a los gatos. Yo soy María Paula Méndez. Y yo soy Hernán Pesis, somos amigos y colegas apasionados por el tema. Ambos somos analistas de conducta especializados en el comportamiento felino y estamos aquí para compartir nuestro conocimiento y experiencia contigo. Acompáñanos en este viaje fascinante a través de la ciencia del comportamiento aplicada a los gatos. The Podcast Training, un espacio en el que descubriremos por qué y para qué nuestros amigos peludos hacen lo que hacen. Hola Hernán, tiempo sin vernos. Hola Mari, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Hay que decirle a los oyentes todo lo que pasamos para grabar este episodio, ¿no? Por eso nos tardamos tanto. Hubo un montón de temas en el medio, mudanzas, cambios de máquina, problemas con el programa de grabación, con lo cual tuvimos que grabarlo nuevamente. Así que bueno, dicen que la tercera es la vencida. Bueno, multipliquémosla por 3 más y ahí creo vamos. que va a ser muy bien. Y ahí vamos. Así que... Hoy sí. Bueno, hoy sí, hoy es el día. Espero que podamos grabar el episodio sobre reforzamiento positivo en gatos. Un tema muy importante y muy apetitivo para todos. Sí, muy importante, apetitivo y aparte creo que dentro de lo que es el análisis del comportamiento, mucha gente habla de reforzamiento positivo sin saber muy bien de qué se trata y de dónde viene todo eso, ¿no? Digamos que es un proceso psicológico básico de todos los organismos, que ya lo vamos a indagar un poquitito más que nada en gatos, y que aprovecho para aclarar que en muchos lados podemos hablar también de refuerzo positivo, ¿no? Uh-huh. Es más correcto hablar de reforzamiento positivo, pero, a ver, no está mal decir refuerzo positivo también, ¿no? Sí. Así que... Antes de comenzar, vamos a saludar también nuevamente a todos nuestros oyentes. Gracias por escucharlos, por estar por acá. Como dice Hernán, nos tomó un tiempo, pero bueno, aquí estamos. No vamos a dejar que esto muera por nada del mundo. Entonces los invitamos a que se suscriban, a que le den manito arriba si les gustó, que lo compartan, que toda esta información es muy valiosa y pues queremos llegar a muchas personas para que, pues a todos los amantes de los gatos, para que aprendan un poquito más sobre nuestro enfoque. Perfecto, genial. Dicho este saludo, voy a arrancar con un ejemplo, ¿sí? Que nos va a servir después para ver un montón de situaciones asociadas con reforzamiento positivo, pero voy a poner un ejemplo muy básico para que se entienda bien, ¿no? Situación. Marta está en la cocina y cuando Marta abre la lata de atún, Albert, vamos a ponerle Albert, escucha el ruido de la apertura de la lata de atún. Albert es el gato, claro, no es el hijo. O el esposo. O el esposo. Entonces Marta está en la cocina, abre la lata de atún, esa lata de atún hace un ruido, Albert lo escucha y rápidamente se acerca hacia Marta, se frotan las piernas, maulla, hasta que Marta le da una porción de atún. Evidentemente ese atún a Albert le gusta, ¿no? Lo disfruta, lo come con muchas ganas y luego finalmente se va, ¿no? Se va a hacer otra cosa. Entonces, esa sería la situación hipotética que nos va a servir de ejemplo para entender qué es el reforzamiento positivo y otras tantas características que tiene, ¿no? este mecanismo. Ahora, recuerden este ejemplo y vamos un poquitito a las definiciones, ¿no? Que son muchas veces necesarias. Nosotros las hacemos lo más fácil y simple de entender. Realmente las definiciones son un poquito más complejas, cuando uno las lee en los libros, pero las hacemos de la manera más fácil que nos más entendible para el común. Para el común de la gente y que puedan entender de qué se trata verdaderamente estos mecanismos. Así que, si me permitís, voy a hablar un poquitito de algo que es muy importante para entender lo que es el reforzamiento positivo, que es el concepto de contingencia, ¿no? ¿Qué es la contingencia? Volvemos a lo mismo, sin irnos a terminologías muy técnicas. Vale decir que la contingencia es una relación probabilística entre dos eventos. Es decir, cuando
aparece un evento A, aparece o no aparece un evento B. ¿Sí? Por ejemplo, si las probabilidades de que un evento B aparezca luego de un evento A son mayores a 0, hablamos de una contingencia positiva. Mientras que si las probabilidades de que un evento B no aparezca cuando se da un evento A, hablamos de una contingencia, o no aparezca, no digo, son menores a 0, hablamos de una contingencia negativa. Por lo tanto, positivo y negativo no aluden a algo bueno o algo malo, sino a una relación probabilística mayor o menor a 0. ¿Sí? Adición o resta, podemos O pensarlo adición así. o resta. ¿Estamos? Entonces, eso es contingencia positiva y eso es contingencia negativa. Obviamente que cuando las probabilidades de que un evento B aparezca o no aparezca da lo mismo ante un evento A es igual a 0, hablamos de un fenómeno de acontingencia. O sea, ni es positiva ni es negativa, es O 0. contingencia nula. O contingencia nula, exactamente. Así que ahora, entendiendo un poquitito este término de contingencia, vamos a definir de manera también sencilla qué es el reforzamiento positivo. En primer lugar, hablamos de un mecanismo de aprendizaje básico de todos los organismos. Todos los organismos aprendemos, entre otras cosas, mediante mecanismos o procesos de condicionamiento operante, bien dicho, pero estamos hablando específicamente de reforzamiento positivo. Y vamos a un poquitito a desglosar esto. ¿Por qué es reforzamiento? Porque estamos hablando de un fortalecimiento de un comportamiento. Por eso se habla de reforzamiento. En realidad, hablamos de reforzamiento cuando una conducta tiene más probabilidades de ocurrir en un futuro. ¿Sí? Se fortalece de alguna manera. Y positivo hace alusión a esa relación de contingencia. Ahora lo voy a poner más claro. Por ejemplo, dijimos que contingencia positiva es cuando tras un evento A siempre aparece un evento B, ¿sí? Por eso hablamos de contingencia positiva, porque las probabilidades son mayores a 0. Ahora bien, ¿qué sería el evento A en este caso? En este caso el evento A sería el comportamiento, ¿sí? ¿Y qué sería el evento B? Y en este caso el evento B sería una consecuencia del comportamiento normalmente asociada con algo apetitivo, agradable, satisfactorio, ¿no? Por lo tanto, hablamos de que tras un determinado comportamiento, si las consecuencias son satisfactorias, apetitivas, etcétera, etcétera, ese comportamiento tiende a repetirse, tiende a fortalecerse. De ahí reforzamiento. ¿Y por qué positivo? Porque esto sucede siempre y cuando tras la conducta aparezca este tipo de consecuencias que llamamos reforzantes. De ahí viene el término reforzamiento positivo, un mecanismo de aprendizaje asociativo por el cual existe una contingencia positiva entre un comportamiento y una consecuencia. De Que en tal el manera futuro va a que hacer que la conducta se fortalezca. se fortalezca, es decir, tras un mecanismo de reforzamiento positivo, esa conducta tiende a repetirse en el futuro. ¿Sí? De ahí hablamos de reforzamiento positivo. Pero, ¿qué pasa? Estamos hablando de conducta, estamos hablando de consecuencia. En este caso particular, la consecuencia es una consecuencia reforzante mediante reforzamiento positivo, ¿no? Pero hay que entender que estas conductas no se dan en el aire, ¿sí? Siempre se dan en contexto. Por lo tanto, cuando hablamos de una conducta reforzada, estamos hablando que esa conducta ha sido reforzada en un contexto determinado. Sin entrar en términos técnicos de estímulo discriminativo, etcétera, etcétera, quiero que, mi objetivo, nuestro objetivo es que los que escuchan el podcast entiendan que una conducta tiende a fortalecerse de varias maneras. Una de ellas es este mecanismo de reforzamiento positivo que implica que tras la conducta, inmediatamente tras la conducta, aparece una consecuencia apetitiva, agradable, etcétera, etcétera, que funciona como un reforzador de esa conducta, pero que siempre que se dé esta conducta y se dé el reforzador, eso se va a dar en un contexto determinado. Siempre es en contexto. Por lo tanto, el contexto de alguna manera señala que si se emite una conducta, esa conducta va a ser reforzada. ¿Por qué? Porque históricamente ha
ha sucedido eso, Siempre ha ¿no? pasado, hay que pensar en eso, en el siempre que Siempre que, en este contexto hago esto, hay esta consecuencia o ha habido esta consecuencia. por ejemplo, en el caso del ejemplo del gato, Marta está en la cocina, ese sería el contexto en Ujú. el cual Marta abre la lata de atún, el gato responde con su conducta y recibe en consecuencia en este caso, un estímulo apetitivo que es una porción de atún. Pero fíjense que hay una cadena acá digamos, funcional que implica tres términos, ¿no? Implica la conducta, que es el gato yendo hacia Marta, La o las frotándose, conductas, o las pueden ser conductas, varias. sí, en general es las conductas, como bien decís. La consecuencia que sería el reforzamiento positivo sería la probabilidad de que aparece siempre que sucede eso, aparece la porción de atún, pero esto se da en un contexto, se da en el contexto de Marta en la cocina, muy probablemente tal vez Marta esté en el patio o en el lavadero o no sé en dónde, abra una lata de atún y probablemente si en ese contexto Marta nunca le da al gato atún, el gato no responda de la misma manera. Entonces es También importante. hay que entender un poco y cuando hablas del contexto, por ejemplo, también que ahí entra el horario, por ejemplo, el horario del día. También qué tan saciado o privado de comida en este caso esté el gato. Todas esas variables pues van a sumar en ese contexto. Exactamente. En el caso de qué tan privado o saciado esté el gato en ese momento determinado, en análisis del comportamiento le llamamos variables disposicionales, ¿no? Ujú. Pero ya vamos a hablar de importancia y qué tipo de variables disposicionales hay. Pero claro, en este caso me refiero al contexto como, claro, hora, situación, Ujú. cantidad de estímulos que hay presentes, variables disposicionales, en general, ¿no? Pero para que se entienda que la conducta no se da en el aire, ¿sí? La conducta se da en contextos y son mantenidas por reforzadores. En este caso estamos hablando específicamente de reforzamiento positivo, Y porque también hay otro reforzamiento ejemplo, negativo. otra acotación ahí en ese ejemplo es, por ejemplo, también la persona en ese contexto, porque puede ser que no Marta, sino Pepe, que es el esposo de Marta, en ese contexto, en ese horario, a esa hora, abra la lata de atún, pero como de pronto él nunca le ha dado atún a ese gato, pues en ese contexto, si el que está ahí es Pepe, tal vez el gato no va a ejecutar esas conductas. Claro, ahí entramos en algo un poquito más Ujú. complejo para que se entienda ahora, pero tomemos como la situación contextual en la cual ese reforzamiento se da. Ujú. Si en esa situación contextual que Pepe forma parte de ese contexto, Ujú. ese reforzamiento no se da, la conducta tampoco se emite, ¿no? Ujú. Pongámoslo a Pepe como parte del contexto, ¿no? Es un Exacto, contexto distinto con Pepe que con Marta. exacto. Pero Así bueno, sea en la eh, cocina y con todo lo otro. exactamente, pero Ujú. hay cosas que hay que entender que son un poquito más técnicas, que podemos hablarlas más adelante, que tiene que ver con estímulos delta, Ujú. estímulos contextuales, estímulos de segundo orden. No, hay un montón de situaciones más específicas que se estudian en análisis del comportamiento, pero que bueno, es para que la gente entienda que esa conducta ha sido reforzada, Ujú. por eso se repite, pero siempre en un contexto que señala que esa conducta emitida va a ser reforzada. Perfecto. En este caso, vuelvo a repetir el tema del ejemplo, en el contexto de la cocina, en el horario determinado, siempre que esté Marta en la cocina y esté en la cocina y abre la lata de atún, eso señala que si el gato se acerca, maulla, se frota las piernas, etcétera, etcétera, va a recibir una porción de atún. Y ahí Ujú. tenemos esa cadena funcional de tres términos, ¿no? El discriminativo, el contexto, la conducta y la consecuencia, que en este caso va a ser reforzante, ¿no? Va Ujú. a fortalecer ese comportamiento antecedente. Dicho esto, yo te hago una pregunta. María Palitos. Eh, Solemos también escuchar, de hecho yo lo escucho incluso en la facultad, ¿no? Yo estoy haciendo la carrera de psicología y también se escucha mucho hablar de esto como premio, incluso docentes, ¿no? Ujú.
que no siguen este enfoque más conductual, tal vez otro enfoque científico de la psicología, pero no este enfoque conductual, y bueno, y presta confusión, porque no es lo mismo un reforzador que un premio. ¿Qué diferencia hay entre un reforzador y un premio? Básicamente el reforzador se define por su función más que por su forma, ¿cierto? Por cómo se ve. Si es, por ejemplo, en este caso, la porción de atún puede que incluso al gato le guste mucho, pero no nos esté funcionando en ese momento como un reforzador de alguna conducta, porque es importante tener en cuenta siempre la diferencia entre forma y función. El reforzador cumple una función en esa cadena, el premio es algo que se entrega que no necesariamente refuerza una conducta. Exactamente. Cuando hablamos de reforzador, hacemos alusión a un evento que tiene un carácter funcional sobre esa cadena, sobre esa conducta. En este caso, reforzarla, fortalecerla. Y como bien dijiste, premio puede ser un estímulo apetitivo, agradable, etcétera, etcétera, pero no fortalecer nada. Y yo siempre pongo el ejemplo de, no sé si en todos los países se dice de igual manera, la lotería, ¿no? Sí. O sea, uno puede jugar a la lotería y de repente ganarse un premio enorme de mucha plata, y es un excelente premio. Pero eso no significa que ese premio, esa consecuencia, incremente las probabilidades de que yo siga jugando. Puede que no juegue más nunca, que fue eventual eso. Con lo cual, ahí estamos hablando de un premio excelente, pero no un reforzador. Sin embargo, cuando vamos todos los días a trabajar para fin de mes tener nuestro sueldo, ese sueldo es un reforzador de nuestra conducta, porque incrementa las probabilidades de que sigamos emitiendo nuestras conductas, que es ir tomar el auto, ir a trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí sí hablamos de reforzador. En el caso, como bien dijiste, del gato, si Albert se acerca cada vez que Marta está en esa situación, estamos hablando de una conducta que se repite, ¿no? Por lo tanto, podríamos pensar que la porción de atún es un reforzador. Ahora bien, puede que la porción de atún a otro gato de la casa le encante, pero a veces se acerca, a veces no. Con lo cual es un buen premio, porque le gusta, lo disfruta, pero no estamos hablando de reforzador en su función, ¿sí? Es importante entender que reforzador y premio son dos cosas distintas. Y que también hay que entender lo que decías ahora de la contingencia, o sea, en el tiempo, porque no es que con una vez que se lo di y el gato se acercó y se lo di, ya es un reforzador, ya no necesariamente, tiene que verse en el tiempo que esa conducta se está repitiendo. Exactamente, exactamente, sí. Le damos atún, el gato se acerca a Marta, Marta le da atún, es un reforzador. No necesariamente. Es un reforzador si pasadas 3, 4 veces que sucede exactamente lo mismo, podríamos pensar que la porción de atún es un reforzador. Claro, se define históricamente, no en ese momento. Así que bueno, esa es la diferencia importante que hay que entender entre reforzador y premio, y nosotros siempre vamos a hacer alusión a reforzadores, no a premios. ¿Sí? Y reforzador puede ser cualquier evento. Puede ser comida, puede ser una actividad, puede ser un mimo, puede ser un montón de cosas. Hasta una sola mirada. Hasta una mirada. Mientras cumpla la función de reforzar un comportamiento antecedente, lo llamamos reforzador. No es que reforzador es comida nada más. Exacto. Reforzador es cualquier evento que tenga esa función sobre la conducta antecedente. Es importante. Y hay un montón de formas de clasificar reforzadores, es mucho más complejo esto en la realidad, pero vamos a hacer una clasificación muy simple para que la gente entienda. En principio, vamos a dividir los reforzadores en dos tipos de reforzadores, ¿sí? En cuanto a sus características, ¿no? No me voy a meter en lo que son reforzadores negativos, pero en sus características. Vamos a hablar de reforzadores primarios y reforzadores secundarios, también llamados incondicionados o condicionados. ¿Querés hablar de qué son? Sí, los reforzadores primarios, entonces, como lo acabas de decir, son
incondicionados y básicamente suplen una necesidad fisiológica. Entonces ahí estamos hablando, por ejemplo, de la comida, del agua, el sexo, por ejemplo, en los humanos. Cumplen algún tipo de necesidad fisiológica. Obviamente eso también va a depender mucho de la especie, pero básicamente esa es como la definición de los reforzadores primarios. Bien, podríamos decir que un reforzador primario no necesita pasar por una etapa de aprendizaje. ¿Sí? Como bien dijiste, comida, agua, sexo, abrigo si hace frío, bueno, todas esas necesidades fisiológicas tras un evento de privación o saciedad, ¿no? Nos, digamos, transforma, ¿no? Esos eventos en eventos reforzantes. Y no necesitas aprenderlos porque no tienes que aprender a que la comida es rica o te llena. Exactamente. Digamos, elimina la sensación aversiva de hambre, ¿no? Entonces, para un gato, una porción de atún puede ser un reforzador primario. El alimento, la necesidad de salir a defender o marcar su territorio en los gatos, son eventos reforzantes, ¿no? Porque el gato no necesita aprender que tiene que comer para sobrevivir, digamos, ya está impreso en su historia filogenética. Incluso cazar, por ejemplo. Cazar es una necesidad del gato, casi, digamos, vamos a hablar de instinto, y por ejemplo, digamos, el hecho de salir a cazar, el hecho de salir a marcar territorio, ya en sí es un evento reforzante. Tiene que ver con reforzamiento negativo, pero ahora estamos hablando de positivo, ¿no? No mezclemos, pero sí entender que, por ejemplo, en este caso, en el ejemplo anterior, la porción de atún podría considerarse un reforzador primario o incondicionado, es decir, no está condicionado, no pasó por un proceso de aprendizaje. Pero también están los reforzadores secundarios o condicionados. Sí. Por ejemplo. Esos sí han pasado por un proceso de aprendizaje, han tenido que ser condicionados efectivamente a un primario. Por ejemplo, en el caso del ejemplo que estamos poniendo del gato de Albert, el reforzador en ese caso secundario sería la apertura de la lata de atún. ¿Por qué? Porque el sonido. Porque en la medida que ha pasado, siempre que escucha ese sonido, viene la porción de, en este caso el reforzador primario, que sería la comida, queda condicionado y ese sonido luego podemos llamarlo un reforzador secundario, porque le predice al gato la llegada de algo que sí, pues que algo que le gusta, de un reforzador primario. Y esa asociación que hace el gato entre el sonido de apertura, reforzador secundario, y la porción de atún, reforzador primario, se establece mediante mecanismos de condicionamiento clásico pavloviano, del cual hablamos en un episodio, ¿no? Bien, más en profundidad. Así que eso sería un reforzador primario, un reforzador secundario. Por ejemplo, otro reforzador secundario que utilizamos mucho nosotros los entrenadores de gatos es el uso del clicker. El clicker, que es un aparatico que efectivamente hace clic. Siempre buscamos asociarlo a un reforzador primario para poder marcar, en ese caso, y después hablaremos más a profundidad de esto, las conductas que sí queremos reforzarle al gato. Eso le va a anticipar a él que en el momento que hace lo que en este caso queremos que haga, entre comillas, le va a llegar la porción de atún después de ese sonido, de ese clic. Y todo eso es condicionamiento clásico. Exactamente, se usa mucho en el entrenamiento animal para marcar exactamente qué conductas queremos reforzar, porque justamente adquiere la función de reforzador condicionado secundario, ya sea el sonido del clicker, que es básicamente una chapita, que hace casi el mismo ruido que la lata de atún cuando se abre, pero también, por ejemplo, en los acuarios, muchos entrenadores utilizan silbatos para entrenar a los delfines, para marcarles qué quieren. Se utiliza mucho también palabras. El muy bien, palabras clave, señales. También los reforzadores secundarios pueden no ser auditivos, pueden ser visuales, ¿no? Luces, por ejemplo, para entrenar animales sordos.
pero bueno, también en humanos, en entrenamiento humano. Yo he practicado natación toda mi vida y me Las acuerdo medallas. que cuando hacíamos un muy buen giro americano, el entrenador lo marcaba con un silbato. Entonces nosotros sabíamos que habíamos girado en el momento adecuado. Y eso nos reforzaba porque después, mientras más Claro. silbatos obteníamos, el reforzador primario nuestro era, en realidad era jugar al waterpolo, pero no sé qué tipo de reforzador es ese ahora que lo pienso, pero bueno, para nosotros era una Actividad. diversión, ¿no? Actividad. O el Menos dinero. entrenamiento, más juego. El dinero en los humanos. El dinero en los humanos es un reforzador secundario porque está asociado a varios reforzadores primarios que suplen necesidades, ¿no? Abrigo, alimento, transporte, comida, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, exactamente. El dinero para nosotros es el reforzador secundario, ¿no? Y fíjense qué importante es el contexto, que el reforzador secundario, como el dinero, va a ser importante siempre y cuando estemos en una situación en donde ese dinero haya servido para acceder a reforzadores primarios. Si yo estoy en una isla desierta y me estoy muriendo de frío, el dinero puede servir más como combustible que como moneda de cambio. Entonces, el reforzador secundario es aprendido. Y como es aprendido, va a depender mucho del contexto del aprendizaje, ¿no? Exacto. Muy probablemente hay que tener cuidado porque, por ejemplo, en el caso del clicker, vos podés entrenar a un gato en un determinado comportamiento mediante la aplicación del clicker, del sonido del clicker, y el gato aprender que solamente en ese contexto el clicker es reforzante, pero no en otro. Exacto. Entonces, en entrenamiento lo que hacemos es generalizar el uso del clicker, pero para no confundir este término, ahora vamos a pasar dijimos que hay reforzadores primarios, secundarios, y dentro de los reforzadores secundarios hay reforzadores que son específicos y otros que son generalizados, ¿sí? ¿Qué es un reforzador específico? ¿Qué es un reforzador generalizado? El reforzador específico se asocia a un único reforzador y el generalizado se asocia a varios tipos de reforzadores. Por ejemplo, en el caso Primario, del... ¿no? O secundario. Sí, generalizados. Pero los generalizados se asocian Claro. a diferentes reforzadores primarios, eso. Por ejemplo, en el caso del clicker, uno puede asociar el clicker a varias cosas. Por ejemplo, a una porción de atún, pero también a la apertura de una puerta, o también a una caricia, o a un juego. Podemos generalizar que ese clic, digamos que predice la llegada de cualquiera de estos reforzadores primarios, no solo uno. Exactamente. Por ejemplo, en el caso de Marta, cuando abre la lata de atún, que hace ese ruido característico, estamos hablando de un reforzador secundario, el sonido de la lata de atún, pero es específico porque siempre predice la llegada del atún. En cambio, el clicker, como bien decís, lo podemos asociar con actividades, lo podemos asociar con comidas de distinto tipo, lo podemos asociar con mimos, con una variedad de reforzadores distintos que también tienen una ventaja, ¿no? Porque si el gato escucha el clic, pero no sabe, digamos, entre comillas, no sabe qué ¿Qué va va a a llegar? venir, vamos a mantener más la motivación por emitir la conducta que si siempre es lo mismo. Porque en el momento que el gato está saciado de un reforzador determinado, ese reforzador secundario específico pierde valor. Mientras que si el reforzador secundario está asociado a múltiples reforzadores, por más que esté el gato saciado de atún, el gato puede predecir una actividad, no sabe lo que va a venir. Entonces, la ventaja de un reforzador generalizado es que al estar asociado a múltiples reforzadores primarios o secundarios también, siempre mantiene un nivel de motivación en la emisión de una conducta más alto. Volvemos al dinero, ¿no? En los humanos. El dinero no solo es un reforzador secundario, sino que es un reforzador generalizado, porque con el dinero podemos comprar y acceder a múltiples reforzadores primarios. Y yo siempre hago lo mismo en las charlas que doy, pregunto a la gente, ¿no? que nos escucha, ¿qué preferiría después de un mes de trabajo? ¿Cobrar en bonos con el cual podemos acceder a una casa de ropa y podemos comprarlo lo que queremos? ¿O el dinero? Y con el bono podemos comprarnos ropa un mes, 2 meses, al tercer mes ya
estamos hasta acá de ropa, por lo tanto rápidamente estamos saciados de ropa, básicamente. En cambio, con el dinero podemos acceder a ropa, podemos acceder a actividades, podemos acceder a comida, por lo tanto el valor es mucho mayor de un reforzador generalizado que de un reforzador específico. Ahí también, antes de que pasemos a hablar un poquito de la parte del valor y de pronto de esto que estás hablando de la sorpresividad, entender también que sí, estamos hablando de generalizados, pero no son generalidades. O sea, hay que hacer como esa diferencia porque no para todos los gatos las mismas cosas funcionan como reforzador. Eso es específico de cada gato y eso es una pregunta que yo siempre hago pues como en mis consultas. Es, bueno, tú que conoces a tu gato, porque yo no lo conozco, no tengo ni idea, tú eres el que lo conoce, cuéntame qué es lo que tú ves que le gusta. ¿Cómo sabes que le gusta? Porque se aproxima. Te busca, se aproxima, muestra interés. Entonces, eso es lo que para tu gato probablemente pueda ser un reforzador. No a todos los gatos les va a gustar tomar el sol, no a todos los gatos les gusta salir, no a todos los gatos les gusta el atún, etcétera. Eso hay que tenerlo muy claro, que no es general, aunque estemos hablando de generalizar, sino es específico de cada individuo. Esa generalidad es específica. Claro, exactamente, es excelente la aclaración. Los reforzadores dependen de cada individuo, como bien decís. Puede que un gato se desviva por una porción de atún y esa porción puede adquirir una función importante, hipotética y probabilística como reforzador, y otro gato que le guste pero no reforzado nada y no funciona como un buen reforzador. Lo mismo que las actividades, que los mimos. Yo siempre doy el ejemplo de dos de mis gatos, ¿no? Yo tengo 5 gatos. Sombra, el machito más chico, el reforzador, porque él ha reforzado, conductas más saliente para él son los mimos. Se desvive por las caricias. Y sin embargo, la comida es pésimo estímulo reforzador porque primero que es un flacucho que no le gusta, come para sobrevivir básicamente ese gato, no responde a la comida. En cambio sí responde a los mimos, con lo cual yo he entrenado llamados, hoy le puedo hacer cualquier seña y llamarlo de donde esté, y yo lo reforcé con mimos. Y sin embargo, mi gata más chica, he reforzado ciertos comportamientos con alimento, pero creo que muy pocos gatos en mi historia de aprendizaje de haber trabajado 20 años con gatos, he reforzado con garbanzos. Le podés dar atún, le podés dar pollo y le da lo mismo, pero por los garbanzos se desvive. ¿Y cómo me di cuenta que los garbanzos eran un buen reforzador para mi gata? Y porque cada vez que abríamos lata de garbanzo, nosotros somos veganos, comemos, se desvivía. Se volvía loca, quería comer, y le tirás un garbanzo y se desviaba por el garbanzo. Sin embargo, le tirás un snack y le da lo mismo. Entonces, es muy importante lo que decís. Nosotros, observando a nuestros gatos, podemos darnos cuenta qué actividades, eventos, objetos suele preferir por sobre otros y tomarlos hipotéticamente como potenciales reforzadores. Y hay muchos también, porque muchas veces me pasa es que, no, es que mi gato no come nada. Bueno, y cuando hago la pregunta y voy indagando un poquito más, no, es que a él no le gusta nada. Yo estoy segura que sí le gusta algo. No, es que no le gusta absolutamente nada. Seguramente sí. Y entonces empieza uno a indagar y, sí, resulta que, claro, es que a mi gato, a ese gato en específico, le encanta es que uno le acaricie la punta de la oreja derecha. De ahí para allá, nada más. Eso, ahí yo veo que él se acerca, que se me refriega, que ronronea. Ok, perfecto. Entonces, ese es un posible reforzador para tu gato. La punta de la oreja derecha. Entonces, hay que ser muy observadores y estar pues como muy enfocados en ver qué genera esa aproximación en tu gato en particular. Exactamente. Claro. No le gustan las caricias, pero tal vez en un determinado contexto esa caricia, como vos decís, tan puntual en la oreja le encanta. Y bueno, eso sería para tu gato un buen reforzador, un potencial reforzador. Recordemos que el reforzador se define por su función. Entonces, ese estímulo refuerza. Y porque tras aplicarlo varias veces, vemos un incremento de las probabilidades de ocurrencia de la conducta anterior, ¿no? Ahí estamos hablando de una conducta, de un estímulo funcional, ¿no? Quiere una función. Y
volvemos a decir, ¿no? Es un reforzador positivo. ¿Por qué? Ujú. Sea una porción de atún, sea una caricia, sea abrirle la puerta del patio para que salga, sea sacar una caña y jugarle, estamos aplicando el reforzador, estamos agregando estimulación, ¿sí? El evento B Ujú. aparece, ¿no? Hay una contingencia positiva, mayor a 0, probabilísticamente hablando. Importante también que, pues, eso sí hay que entenderlo y es generalmente para los humanos acariciar un gato es un reforzador positivo muy, Exactamente. pues para los que nos gustan los gatos, sobre todo. Y no necesariamente para el gato funciona igual. Entonces eso hay que tenerlo también presente. Analicen y si de pronto el gato definitivamente en ninguna parte del cuerpo busca, siempre sale y se va, gruñe, bufa, te manda, pues no vayas por ahí porque es un reforzador para ti, pero no para el gato. Exactamente. Y como bien decías antes, ¿no? Hablando de caricias, si para mi gato Pepe le encanta que le acaricien y lo alcen, pero a mi gato Albert no le gusta que lo acaricien, y bueno, para el gato Ujú, Pepe, ese ujú, sería un potencial reforzador. Para el gato Albert habrá que buscar otro. ujú. ¿Sí? Eh, bien, y ya que estamos hablando de eventos reforzantes, y hicimos alusión a el juego con caña, hicimos alusión a abrirle la puerta del balcón o del jardín para que salga, vamos a hablar un poquitito del principio de Premack, ¿no? Que es muy importante también, ¿no? También llamado principio de probabilidad diferencial, descubierto por el psicólogo David Premack, eh, en la década del 60, si mal no recuerdo, no tengo los datos acá, creo que sí, que habla justamente de este principio, ¿no? Que dice que eh, una actividad de mayor probabilidad de ocurrencia potencialmente puede servir como un reforzador de una actividad de menor probabilidad de ocurrencia. Y si Ujú. bien es un principio, proceso psicológico básico, se estudia en la carrera y los entrenadores lo conocemos muy bien, etcétera, etcétera, es muy popular, ¿no? Muchos madres, padres los aplican con sus hijos, incluso nosotros con nuestros gatos, perros, sin tener idea que este es un principio básico de Ujú. aprendizaje. Como por ejemplo, si el niño ordena el cuarto, tiene acceso a jugar a los videojuegos. Obviamente que para ese niño jugar a los videojuegos es una actividad de alta probabilidad de ocurrencia, mientras que ordenar el cuarto no, y muy probablemente esa actividad de alta probabilidad de ocurrencia sea un buen reforzador para la de baja probabilidad de ocurrencia, y no al revés, por supuesto, Ujú, ¿no? ujú. Lo cual también esto Que en ese apoya. caso lo que se querría en el caso del ejemplo del niño es que la conducta de organizar su cuarto en el tiempo aumente. Exactamente, Ujú. exactamente. Si organizas No tu es eventual, cuarto, sino para que sea claro, recurrente. porque entonces, cada vez que ordenes tu cuarto, vos tenés acceso a los videojuegos. Entonces, si yo quiero tener acceso a los videojuegos, ordeno mi cuarto. Exacto. Estamos hablando de un mecanismo de reforzamiento positivo, pero no le estamos dando al nene ni una porción de atún, le Ni un estamos helado. dando Ujú. la posibilidad de una actividad. Y con los gatos ocurre exactamente lo mismo. Muchos cuando hablan de reforzador positivo, ¿no? De estímulo, enseguida pensamos en comida. Se entiende porque a nivel de entrenamiento animal es más fácil reforzar con comida, más directo, más fácil. Pero un evento, una actividad que el gato suele repetir, puede ser un excelente reforzador. Por ejemplo, si sabemos que a nuestro gato le encanta salir a tomar sol al jardín, pero normalmente la puerta del jardín está cerrada, yo podría aprovechar y darle un medicamento que le tengo que entregar al gato y rápidamente, si el gato se deja manipular, Abrir. abrirle la puerta del jardín. Entonces, probablemente el gato acceda con más agrado a tomar esa medicación y a dejarse manipular porque rápidamente predice que si emite esa conducta, tiene un reforzador positivo disponible, que en este caso, bajo principio de Premack, sería una actividad. Ujú, Sale a, no ujú. sé, tomar sol, por ejemplo. O accede a jugar un ratito con la caña, o a tirarle un juguetito, o a mimos. Es decir, estamos hablando ya de estímulos reforzadores como son ejemplos de actividades, ¿no? En Sí. el caso de Marta, lo que hizo Marta fue darle una porción de atún.
En el caso este que ponemos es abrirle la posibilidad de que el gato salga a recorrer el jardín o jugar un juego. Ahí estamos hablando del principio de Premack. Y déjame decir algo, hacemos paréntesis, que en muchos libros, en muchos autores, consideran que siempre se da el principio de Premack. Es decir, y yo te voy a decir algo y les digo algo a los oyentes para que reflexionemos juntos. Si Marta le da una porción de atún al gato, ¿qué es lo que refuerza la conducta del gato? ¿La porción de atún o la actividad de comer? Ujú. Actividad. Entonces, pues claro, yo le puedo dar una porción de atún y no dejarlo comer. Entonces, podríamos pensar que siempre es la conducta que refuerza la conducta y no Ujú. un evento, un objeto. ¿Me seguís a lo que Sí, voy? claro. ¿Qué refuerza la actividad de un gato? ¿El juguete con cascabeles que le dejo en el piso? ¿O el acceso a poder manipularlo, tirarlo al aire, jugar con ese juguete? Ujú. Entonces lo que Actividad. refuerza es comer, jugar, no la porción de atún, el Ujú. juguete, la caña, ¿se entiende? Vamos más Entonces, allá. Ujú. Es, es, eh, es más complejo. claro, en general la conducta es la que refuerza la conducta, ¿no? Podríamos decir. Por ejemplo, yo Eh, ahí voy a decir algo que pronto puede ser un poquito controversial, pero que yo uso mucho, no solo con Odín, que es un gato que disfruta morder, a él le gusta mm, morder gente, sino con algunos gatos que cuido, que veo y sé por su historial que también les gusta morder. Y es que yo utilizo esa actividad de que el gato me muerda como un reforzador de otra actividad, como por ejemplo, que se meta a una caja. Si se mete a la caja o si se mete dentro de un túnel, ahí lo voy a dejar que juegue con mis manos y que eventualmente a través, por ejemplo, de la tela del túnel me muerda. ¿Qué hago yo ahí? Obviamente yo estoy controlando la intensidad de esa mordida, pues porque no me está mordiendo directamente, pero estoy mm. dejando al gato ejecutar la conducta más probable en esa actividad, solo si está, digamos, dentro del túnel o dentro de la caja que yo le meta el dedo y lo dejo que me muerda. Ahí digo, pues controversial porque sí, se escucha mucho, es no les juegues con las manos, no interactúes con tu cuerpo y pues obviamente porque si no lo sabes hacer, pues te pueden hacer daño. Igual los gatos pues son carnívoros y muerden carne y somos carne. Entonces, si uno no sabe aplicar esto bien en un entrenamiento, pues puede salir herido. Pero ese es un ejemplo, por ejemplo, de lo que uno puede usar la mordida como un reforzador. Exactamente. Se puede usar cualquier cosa que adquiera esa función. Y también, con respecto a lo que decís, esas reglas generales de si haces esto pasa esto, que se Depende. escucha, o sea, no le juegues con las manos porque el gato sale mordedor, o como le jugaste cuando tenía 2 meses con las manos, ahora a los 8 años te muerde. Eso es ridículo, Mm, absolutamente ridículo. Primero que el gato no nos muerde las manos porque a los 2 meses le hayamos jugado. mm, Segundo, que no todos los gatos nos muerden o repiten esa conducta tras jugarle con las manos, siempre y cuando el jugarle con las manos sea un reforzador para ese mm, gato. mm, Y en no todos los gatos sucede eso, con lo cual ujú, generalizar esa regla es un poco más que ridículo. No, no. Muy probablemente si el gato te muerda, no te muerda porque a los 2 meses le jugaste con las manos. ujú, Eso es absurdo, no cumple ningún principio básico conductual, ninguna ley, y puede que el gato, si vos le jugás con las manos, te repita la mordida, en ese caso estamos hablando de un reforzamiento positivo, o puede que no. ujú, ¿Por qué? Porque para ese gato el morder, en ese caso, en ese momento lo puede disfrutar, pero no es un reforzador, ujú, con lo cual habría que evaluar funcionalmente si eso es o no es un reforzador que puede mantener una conducta, en este caso, desadaptativa, ¿no? Tanto ujú, para el gato como para los tutores. Así que esa generalización de reglas, bueno, ningún analista de conducta le gusta generalizar ese tipo mm. de reglas, ¿no? Y todo depende, ¿no? Con la palabra mágica. Depende de cada situación particular. Y hablamos Yo creo de, que de- podemos hablar un poquito de la sorpresividad.
Dale. Pues también como para hacer alusión a lo que también se escucha generalmente, que es que a los gatos las cosas nuevas no les gustan. O la etiqueta de neofobia. Entonces no le presentes nada nuevo. Si vas a organizar tu casa, ten cuidado. No muevas los muebles rápido porque Viví siempre de la misma manera porque si tenés gatos no podés mover nada. no, porque se estresan. Sí, o no te podés mudar nunca. Estás condenado a vivir en esa situación porque las mudanzas los estresan. Los asustan. Entonces, explicar un poquito el tema de la sorpresividad, específicamente hablando pues, de reforzamiento positivo y de los reforzadores. ¿A qué nos referimos con eso? Haciendo alusión a lo anterior, que no tiene que ver con el tema del episodio, me da gracia que las mismas personas que te dicen que hay que tener mucho cuidado cuando mudas un gato porque se estresan, etcétera, etcétera, te dicen que el gato tiene que explorar, tiene que salir, tiene que hacer esto. O sea, ¿en qué quedamos? Ujú. Mudarlo sería Disney. Con lo cual es medio ridículo también. Ahora, ¿qué tiene que ver la sorpresividad? Y tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque la sorpresividad, hay todo un modelo que habla de sorpresividad, ¿no? El modelo famoso que también se estudia mucho en psicología de Rescorla y Wagner sobre sorpresividad y no me voy a detener en eso porque, bueno, no es un Sí, no, es podcast una de psicología, pincelada. Es una es una pincelada. pincelada, pero el tema de la sorpresividad es muy importante. Cuanto más sorpresivo es un reforzador positivo, más impacto tiene en la conducta, ¿no? De hecho, nos sucede a nosotros. Cuando de repente no te lo esperas y te cae tu pareja con bombones y con flores, y bueno, si sos romántico, ¿no? ¿Sí? Y no te lo esperas, o te dice, che, saqué una semana, nos vamos de viaje a tal, ya reservé hotel. Es sorpresivo, ¿no? En este caso no es un reforzador, estamos hablando de puede ser un premio, pero digo, la sorpresividad incrementa el nivel motivador sobre ese reforzador. Por lo tanto, un reforzador que sea sorpresivo, que aparezca de forma sorpresiva, tiene más impacto en esa conducta antecedente que cuando el organismo se habitúa un poco a lo que le espera, ¿no? Como Ahí que hablamos baja el nivel de expectativa. como hacia los reforzadores generalizados. Es lo que estábamos diciendo. O sea, como es, Exactamente. ya hice esto, me diste esto, me diste comida. Ahora lo voy a volver a hacer y, uy, ahora ya no me diste comida, me diste juego. Ahora lo que siguió es, bueno, ¿qué viene? ¿Qué otra cosa? ¿Qué hay para hacer? Exactamente. Yo lo que suelo hacer, no me voy a detener mucho en este Ujú, episodio porque ya vamos a hablar de entrenamiento en ujú, gatos, pero yo lo que suelo hacer para antes de entrenar a través de reforzamiento positivo una determinada conducta, si voy a utilizar, por ejemplo, comestibles, les hago evaluar una variedad de comestibles, hay varias formas de hacerlo para generar lo que llamo una lista, una jerarquía de reforzadores. ujú. Y utilizo los de menor calidad para el entrenamiento más básico y cuando subo el requisito de respuesta, es decir, el esfuerzo que tiene que hacer el gato es mayor, también le subo el reforzador. Ujú. ¿Sí? Es decir, le estoy pagando más por hacer más cosas. ¿Y cómo Entonces, lo eso ves tú se en el basa. gato? Obviamente en acercamiento o en conductas que tú veas, no sé, que se paró encima de tus piernas y busca y parece muy interesado. Ahí Claro, podemos ver cómo valorar un poquito ese reforzador. exactamente. Y tal vez, en vez de usar un reforzador, utilizo 3 o 4. Ujú. Entonces, en cada sesión voy variando los reforzadores para mantener esa expectativa, ¿no? Ese nivel de motivacional del gato alto. Y en cantidad también. Claro, apelo al principio de sorpresividad, ¿no? Claro, podemos variar la calidad, el tipo de reforzado, podemos variar la cantidad. Ujú, Bueno, no me quiero detener en esto, pero un estado de privación previo también ujú, incrementa el ujú. valor del reforzador, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a hablar más adelante cuando hablemos de otras Ahora cosas, hay de que otros tener, menesteres. ahora hay que tener presente que no vayan a salir pues después de que escuchen este episodio y dicen, no, es que yo escuché en un podcast de un señor con barba, de una niña crespa, en el que hablaban que los gatos hay que sorprenderlos. Entonces se ponen una máscara y ¡bu! No, no es ese tipo No, de sorpresividad. ese tipo de sorpresas, estamos hablando de sorpresas agradables, Ajá, ¿no? apetitivas. Claro, claro, no. O sea, tengo una sorpresa, Hernán, ¿qué? Y nada, te pusieron un impuesto nuevo Mm, que implica que, gracias, linda ujú. sorpresa. Bueno, en Argentina estamos vacunados entre esas sorpresas, que ocurren prácticamente todos los días. Este,
Y vamos a hablar de un tema que me gusta, que es el de la superstición, ¿no? Y aclaro que no estamos hablando de el gato negro, la escalera, tirarnos Los sal por... mitos, bla, bla, Claro, bla. estamos hablando más, claro, más teniendo la superstición más a la cábala, ¿no? A la conducta supersticiosa. Y ustedes dirán, pero la conducta supersticiosa es humana. No, la conducta supersticiosa es universal. Y me gustaría que hablemos qué relación tiene la conducta supersticiosa con este mecanismo de reforzamiento positivo. Ujú. Yo voy a hacer una introducción, voy a leer algo también original, de dónde surge el término de conducta supersticiosa, y surge de Skinner. Mi amigo Burrus Frederick Skinner, padre del conductismo radical, padre del análisis de la conducta, ¿no? Para nosotros es El papá de los ha papás. sido el papá de los papás, ha sido un psicólogo. De hecho, la APA está entre los 3 psicólogos más citados del siglo XX. Lo más gracioso es que 2 de esos psicólogos no eran psicólogos, pero bueno, eso es un tema aparte. El único era Skinner, y revolucionó la psicología. O sea, el aporte de Skinner, primero que fue un inventor, investigador, científico brillante, y bueno, revolucionó, entre otras cosas, la forma de hacer psicología, ¿no? Ujú. Hizo infinidad de experimentos de los cuales surgieron leyes conductuales universales que obviamente que aún hoy se aplican incluso en terapia humana. Y en 1948 hizo un experimento muy interesante. Sí, es muy interesante. Tenía muchas palomas, no me acuerdo si eran, no sé si 8 o más, pero Ujú. tenía muchas palomas en compartimentos que se llaman cajas de operantes o cajas de Skinner, y decidió a determinados intervalos de tiempo fijo darles alpiste, ¿no? Que es un reforzador primario para la paloma. Es decir, cada tanto intervalo de tiempo, hagan lo que hicieran las palomas, le tiraba alpiste. Tras varios ensayos, empezó a observar ciertos comportamientos en las palomas que precedían a la llegada del alpiste. Algunas daban vueltas sobre su eje, otras se chocaban contra el vidrio, Ujú. se golpeaban contra el Ujú. vidrio, pero esas conductas se repetían previo llegada del alpiste. Es decir, que de alguna manera el alpiste estaba reforzando conductas antecedentes, pero ya no estamos hablando de que la paloma hacía lo que hacía para obtener alpiste, sino que la llegada de un reforzador de forma adventicia reforzaba la conducta antecedente, creando una conducta totalmente afuncional, pero que se veía incrementada. Yo voy a leer lo que verdaderamente observó Skinner, Ujú. que me parece interesante, y voy a leer de mi celular, por eso estoy mirando para acá. Y él observó que en esta situación escribió: en 6 de los 8 casos, las respuestas resultantes eran tan claramente definidas que 2 observadores podrían coincidir a la perfección en el conteo de los casos. Una paloma se condicionó a girar en sentido inverso las manecillas del reloj alrededor de la jaula, haciendo 2 o 3 giros entre reforzamientos. Otra atacaba con la cabeza una de las esquinas superiores de la caja. La tercera desarrolló una respuesta de sacudida, como si colocara la cabeza debajo de una barrera invisible y la levantara de manera repetida. Es decir, esas conductas no tenían ninguna funcionalidad, pero sí habían sido reforzadas por la entrega repetida de un reforzador bajo un programa determinado que se llama de tiempo fijo, que no viene al caso. A él, este tipo de conductas las llamó conductas supersticiosas. Ujú. ¿Qué son las conductas supersticiosas? Son conductas que son reforzadas cuando repetidas veces tras esa conducta aparece un reforzador, pero que ese reforzador no ha sido necesario para emitir la conducta. Es decir, Es un se da de reforzamiento forma accidental. accidental, adventicia. Ujú. Yo voy a dar un ejemplo de humano, si querés, de conducta supersticiosa que todos Ujú. hemos vivido,
Y después voy a dar un ejemplo de un caso que me ocurrió a mí. Me ocurrieron varios, pero este me resulta gracioso. El primer ejemplo, para que veamos que las conductas supersticiosas no solo se dan en los animales, en este caso estamos hablando de palomas, se ha replicado en un montón de especies también estos experimentos, pero también se dan en nosotros. Imagínate la siguiente situación. Tras rendir una materia, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que rendí hace poco, estadística, bastante complicada dentro de la carrera, no me pasó a mí, pero por suerte, pero tras repetir o reprobar varias veces estadística, un día aprobás con 10. Y te das cuenta que ese día estrenaste una remera roja. Probablemente vuelvas a utilizar la remera roja en el próximo examen. Y si aprobás, vuelvas a utilizar la remera roja en el próximo examen. Y así, el uso de la remera roja estaría reforzando, o sea, la aprobación, perdón, del examen, estaría reforzando el uso de la remera roja, que es una conducta que hasta nos suena ilógica, pero que el ser humano tiende a repetir. Y guay de que en algún momento pasan los años y ya esta remera tiene olor a zorrino, pero la seguís Porque usando. no la lavabas. No la lavas, claro, pasaron los años y de repente decís, basta, no, es una ridiculez esto, usar la remera roja, nada, me voy a poner otra remera más limpia. Y ese día no aprobás, porque hasta que no terminas el doctorado, no te sacan la remera, pero ni con un arma en la cabeza. Fíjate que hasta una conducta tan ilógica para un ser humano se ve reforzada de forma... Fíjate qué potente que son los mecanismos de reforzamiento, que aunque los conozcamos, no los conozcamos, aunque creamos en ellos, o no, que no es un asunto de creencia, es una ley universal que se mantiene igual, ¿no? O sea, qué potente que es. Y quería poner este ejemplo del gatito. Tuvo un caso, lo voy a resumir mucho, pero tuvo un caso de un gato que a las 3 de la mañana miau, miau, maullaba, miau, 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 maullaba y los tutores no podían dormir, estaban desesperados. Obviamente, estoy resumiendo mucho, estoy sobresimplificando, pero bueno, uno lo que piensa es que la misma atención de los tutores, levantarse, jugarle, darle comida, incluso retarlo, podrían estar adquiriendo la función de reforzadores. Con lo cual decidimos eliminar todas esas situaciones, ya vamos a hablar de la extinción en un ratito, pero con lo cual el gato seguía maullando. La cuestión es que yo le propuse dejar una cámara, en este caso fue una cámara web, que filmara, qué viejo que soy, que grabara al gato en esa situación. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Resulta que a esa hora de la mañana el gato empezaba a maullar. Empezaba a maullar siempre frente a un ventanal que daba a un balcón, que daba a un edificio simétrico, que también tenía un balcón y tenía un ventanal, pero muy pegados, ¿viste? Un contrafrente. Resulta que a esa hora, no sé por qué, será porque el tutor tenía insomnio, porque llegaba de trabajar a esa hora, pero se prendía una luz. El tutor, el vecino que vivía enfrente, se prendía la luz, abría un poco la persiana y salía un perrito, que creo que era un caniche, no me acuerdo. Y ese perrito interactuaba con el gato. Entonces, fíjate que lo que estaba reforzando la conducta del gato de maullar era la salida del perrito vecino. Pero fíjate que ahí se da un comportamiento supersticioso. Maullar provoca la aparición del perrito, pero en realidad no está provocando la aparición del perrito. Se dio el emparejamiento de tal manera que el gato maullando, de casualidad habrá salido ese perrito, después se repitió, pues se ve que laburaba esa hora, con lo cual era el vecino quien estaba reforzando la conducta del gato. ¿Se entiende? Sí. Eso es un ejemplo de comportamiento supersticioso o reforzamiento accidental o adventicio, como se dice. Así que... Eso pasa mucho también en los gatos racionados. En la alimentación. Sí. Empiezan a aparecer un montón de cosas, y lo digo por experiencia porque lo veo con mis gatos. Por ejemplo, que empiecen a correr de un lado al otro. Sí, sí. Eso es un tema que ameritaría un episodio, ¿no? Sí, claro. Es mucho más complejo. De hecho, hay investigaciones actuales
sobre lo que llama conductas inducidas por programa, conductas adjuntivas. Yo tuve la ocasión de mantener una conversación con una de las máximas eminencias de este tipo de programas de reforzamiento, que está en actual investigación sobre lo que llaman conductas inducidas por programa, que tiene que ver mucho, y yo le había preguntado, Ricardo Pellón es una eminencia, me encanta, y es profesor y tiene laboratorio en la UNED, y justamente yo le pregunté si las conductas agresivas de un gato, que es racionado de forma bajo un programa específico, que bueno, no viene al caso, podría ser la causa de la conducta agresiva. Y me dijo que sí, que está muy bien pensado eso, que sí, claro. Él no trabaja con gatos, trabaja con ratas, trabaja con palomas, con ratas, perdón, y con humanos, por supuesto, pero que podría ser la causa la conducta esta inducida por programa. Sé que el oyente no entiende nada de lo que estoy hablando, pero es algo importantísimo. Que también tendremos un episodio súper actualizado. Y que amerita un episodio. Un episodio, ¿no? completo, sí. Un episodio completo. Pero sí, en general podemos ver ciertos comportamientos que se repiten en gatos que normalmente son racionados, ya sea con balanceado o con dieta BARF, producto de, podríamos hablar de conductas supersticiosas o conductas inducidas por programa, que es lo que acabo de decir, que es más complejo. Volviendo al tema, y saltamos a algo importantísimo, que es la extinción, ¿no? Y no me refiero a extinción de especies, ni a extinción del ser humano si seguimos contaminando, si seguimos contaminando nuestro planeta. Hablamos de otro mecanismo que está muy relacionado con el reforzamiento en general, ¿no? En este caso, el reforzamiento positivo, que es lo que estamos hablando, que es el mecanismo de extinción. ¿Qué es la extinción? Ahí podemos hablar de lo que hablamos en el principio de la acontingencia o de la contingencia nula, que haga o no haga, en el caso, pues digamos, en el ejemplo del principio, de Albert. ¿Qué pasa si cada vez que Marta está en la cocina, abre la lata de atún, Albert llega, maulla y no le da nada? Y otra vez, vuelve y lo hace y no le da nada. Y vuelve y lo hace y no le da nada. Eventualmente, Albert va a aprender que tras ese sonido ya no recibe nada, entonces sus conductas van a tenderse a extinguir, o vamos a empezar a ver que ya no se presentan, ya no se acerca, ya no maulla. En ese caso, por ejemplo, en el caso de que pusimos al principio. Exactamente, es decir, hay algo que es importantísimo para entender, que es una ley conductual, que es que las conductas siempre se mantienen por reforzamiento, ¿sí? En este caso estamos hablando de reforzamiento positivo, pero también está el reforzamiento negativo que va a meritar otro episodio. Una conducta que no es reforzada tiende a desaparecer. Mira, yo te voy a poner un ejemplo, Mari. Te lo digo a vos y que lo piense también el oyente. Vos todos los días vas a trabajar, ¿sí? Ponele que vas a trabajar de tu casa, pero todos los días trabajás. Y vos trabajás por un sueldo, necesidad de un sueldo, o por gusto, porque te encanta lo que haces, o porque te da ciertos beneficios a nivel profesional. Todos esos pueden ser potenciales reforzadores de tu conducta de trabajar. Ahora, imagínate que yo te digo, bueno, trabaja, pero yo te quito el sueldo, te quito esa impronta profesional, o sea, da lo mismo, y tal vez no te gusta tanto lo que haces. Muy probablemente vos dejes de trabajar. Claro. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, todas las conductas, desde la más compleja hasta la más básica, de alguna manera se mantienen por reforzamiento, ¿no? Mecanismos de reforzamiento. Ahora, ¿qué pasa cuando retiramos todos los reforzadores que mantienen una conducta? Y cortamos la contingencia positiva. Por lo tanto, esa conducta tiende a debilitarse, a desaparecer hasta que desaparece por completo. Ahí estamos hablando de un fenómeno de extinción, ¿sí? Cuando hablamos de extinción, hablamos de una conducta que en su pasado ha sido reforzada y ahora se retira las posibilidades de reforzamiento. Pon el ejemplo el ejemplo que me gusta. El del trabajo cochino. El trabajo sucio. Claro, pero el trabajo cochino tiene más que ver con un contraste conductual. Pero, no con, bueno, sí.
Pero igual también, si en ese caso te pagan X plata y tú lo estás haciendo y te la pagan, y un día ya no te pagan menos, sino no te pagan, pues simplemente tú no lo vas a hacer. Vas a extinguir esa conducta. Claro. A ver, si vos armás sillas y por cada silla te pagan X cantidad de sueldo y un día te dejan de pagar, vos vas a dejar de hacer silla. Es algo casi te diría básico, pero a ese fenómeno se le conoce como extinción, que puede ser más complejo. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si me pagan menos? ¿Sí? Pero en el caso, espérame un segundo, en el caso de, porque es súper fácil de entender así digamos que en el humano, pero también con el tema del entrenamiento, digamos que en los gatos, que a veces me preguntan, ¿y siempre le tengo que dar? Siempre le tengo que dar algo. Depende obviamente del punto en el que estés del proceso de entrenamiento, pero si tú no das nunca nada, simplemente vas a extinguir la conducta, no va a volver a pasar. O sea, si no le das absolutamente algo al gato, el gato va a decir hasta luego. Lo mismo, va a dejar de trabajar. Claro, en realidad en entrenamiento animal lo que se hace es poner esa conducta bajo control de otro tipo de estímulos más fáciles de administrar. Si vos entrenás a un gato para que haga algo, haciendo sonar el clicker y dándole algo rico, llega un momento en que vos tenés que pasar esa conducta digamos, bajo distintas contingencias ambientales, donde en vez de sonar el clicker le digas muy bien o lo acaricies, y eso es suficiente para el gato, ¿no? Pero si definitivamente no haces nada, la conducta se va a extinguir. Exactamente. La conducta tiende a desaparecer porque no hay ningún reforzador que funcionalmente mantenga ese comportamiento. ¿Para qué voy a trabajar? Estamos hablando de una ley conductual, ¿no? Transversal a todas las especies, no es que solamente los gatos o nosotros. Y a eso se lo llama extinción. Pero voy a dar ejemplos de extinción. Muy útil en la modificación de conducta. Sí, la extinción es fundamental como técnica de modificación de conducta. La extinción es un mecanismo de aprendizaje, ¿no? Pero si nosotros la implementamos adrede, estamos hablando de un procedimiento, ¿no? Esa es la diferencia entre un proceso, mecanismo y un procedimiento. Ahora, por ejemplo, como bien dijiste, imaginémonos que Marta abre la lata, el gato se acerca, porque históricamente ha recibido un reforzador, y Marta le deja de dar atún. No le da, y eso se repite. Como bien dijiste, la conducta que va a pasar con el gato tiende a debilitarse. Hasta desaparecer, pero antes de debilitarse o empezar a debilitarse, ocurren básicamente dos fenómenos que hay que comprenderlos y entenderlos. El primero se llama estallido de la extinción, ¿sí? Se lo conoce como estallido de extinción o pico de respuesta. ¿Qué es el incremento de la conducta, ya sea intensidad, duración, frecuencia, previa a la desaparición? Es decir, cuando empezamos un procedimiento de extinción, la conducta que queremos hacer desaparecer, primero se incrementa y después empieza a desaparecer. Exacto. Ese estallido de extinción puede confundir a los que no conocen cómo operan este tipo de mecanismos y creer que lo que está haciendo no sirve y empezar a reforzar el estallido de extinción. Por lo tanto, estamos empeorando una conducta antes de eliminarla. Ejemplo, probablemente si Marta abre la lata de atún, el gato se acerca, se frota y maulla y Marta ignora al gato, probablemente ese gato se frote más fuerte, maulle con más intensidad y repita el maullido con más frecuencia, se vuelva más demandante. Y esto va a suceder o aparezcan hasta que conductas Ahora hablo de eso. Okay. Ahora hablo de eso, ¿sí? Eso es lo que se llama el estallido, es decir, el incremento de una conducta que queremos eliminar momentos antes de empezar a desaparecer, ¿no? O sea, momentos antes de implementar una extinción, aparece un incremento de esa conducta. Es un estallido de extinción. Ejemplos en nuestra vida cotidiana. Cuando estamos acostumbrados a que presionando el botón del ascensor o el elevador, como se llama en distintos países, el elevador sube, o sea, mi conducta es presionar el botón, el que sube al elevador es un reforzador, es un reforzamiento positivo, no viene.
¿Qué es lo primero que hacemos? Tocamos varias veces, taca, 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 ¿no? Eso es un estallido de extinción. ¿Qué pasa cuando ponemos monedas y presionamos el botón de una máquina de expendedora de bebidas y la máquina no nos entrega nada? Ta, 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 tocamos más fuerte, ponemos más monedas incluso. ¿Qué pasa cuando llamamos al servicio técnico por internet y nos atiende, pero de repente se cuelga y no nos atiende más y lo llamamos varias veces? ¿Sí? Damos vuelta al interruptor del encendido del motor de un auto varias veces y no enciende el motor. Es decir, todos estallidos de extinción. Y también, como bien dijiste, se da otro fenómeno que se llama variabilidad conductual. Es decir, si el estallido de extinción no nos es funcional, no nos es útil, podemos empezar a tirar de distintos repertorios de conducta que en su pasado han sido o han tenido relativo éxito para probar a ver si tenemos éxito. Por ejemplo, pegarle a la máquina. Exactamente, la máquina le ponemos moneda y no nos da la lata de Coca-Cola. Dale un puño. La sacudimos, empezamos a meter la manito por debajo a ver si la logramos agarrar, tocamos otros botones. En el caso del ascensor gritamos, el ascensor, el elevador. Tratamos de abrir la puerta. ¿Se entiende? O no nos contesta el server de internet y bueno, vamos mandando un mensaje. A ver. Claro, el gato maulla más fuerte, se frota en Marta y no, y bueno, la mordió. La muerde, le araña con las uñas, le pega al gato que está al lado, empieza a tirar cosas, se sube a la mesada, es decir, varía sus conductas en función del éxito. Igual que algunas de estas conductas tengan éxito, porque se refuerzan. Si nosotros aprendimos que cuando metemos las monedas en la lata expendedora de bebida y presionamos el botón, la lata no sale, pero en nuestro pasado darle unas buenas patadas ha tenido éxito, probablemente repitamos la conducta. Entonces, tanto el estallido de extinción como la variabilidad conductual son dos fenómenos que se dan en simultáneo o no, siempre que un reforzador deje de estar disponible. ¿Se entiende? Sí. Entonces hay que comprender esto para seguir con el procedimiento y no frenarlo ahí, ¿no? Porque todo eso tiende a desaparecer después. Eso es lo que se conoce como extinción. Y ahora, ¿qué diferencia hay entre una conducta, la forma de la conducta, o una clase? Porque es una clase operante o una operante clase. ¿Qué diferencia hay entre una clase y una conducta específica? Pues puede haber una conducta con una forma, por ejemplo, rascar el sofá. Entonces, ¿qué veo yo? Un gato rascando el sofá. Que puede tener diferentes funciones, como por ejemplo, en el caso de, yo solo veo el gato rascando el sofá, pero puede tener diferentes funciones. Que se quiera estirar la espalda, que quiera dejar su marca, que esté, no sé, desestresándose después de un juego o una pelea con otro gato, llamar la atención, buscar algún tipo de llamada de atención. Una misma forma, diferentes funciones. Pero yo puedo tener todo lo inverso. Yo puedo tener muchas conductas completamente diferentes, de forma diferente, con una sola única función. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener a Albert maullando, rascándole las piernas a la señora, subiéndose al mesón, tirando cosas, mordiendo y pegándole a otro gato y colgándose de las cortinas. Todo con una sola única función. Por ejemplo, llamar la atención de su tutora. Acceder al reforzador. O acceder al reforzador. Que en ese punto también, pues hay, digamos que otros reforzadores secundarios que pueden incluso estar ahí linkeados a ese. Por ejemplo, la sola mirada de la tutora o el, hey, ya, no hagas eso. Todo eso finalmente le está pareciendo al gato que ya viene, ya casi ya viene. Entonces, si tú caes, digamos, estamos aquí en el proceso de extinción del que estábamos hablando. El gato, ignoraste todo, pero te mordió.
Y cuando te mordió, lo miraste, le hiciste, no, gato cansón, tome. Y le das la porción de atún, no estás reforzando solamente el mordisco, estás reforzando que se colgó a la cortina, que te maulló, que saltó, que tiró cosas, porque esa es la clase. O sea, como todas esas conductas tenían la misma función, con que tú refuerces una, refuerzas todas. Sí, exactamente. Es importante aclarar, entre paréntesis, que en análisis del comportamiento, bueno, nosotros trabajamos desde el análisis funcional del comportamiento, siempre estamos atendiendo a las funciones, ¿no? De las conductas, de los estímulos, de los reforzadores, qué función cumple, qué papel cumple, no tanto a la forma. Y esto es fundamental, porque si atendemos a las funciones, el reforzador va a reforzar una clase de conducta, no la conducta específica. Como bien dijiste, si el gato se frota, maulla, se cuelga de los muebles, se sube a la mesada, le pega al otro gato y te rasca la pierna y vos dijiste, epa, me dolió, tomá, te doy el atún porque me tenés podrida. Bueno, Marta lo que está haciendo es reforzando la clase completa, porque todas esas conductas diferentes tenían una única función, acceder al reforzador. Y una de esas conductas ha tenido éxito, por lo tanto la clase se refuerza de la misma manera. Uh-huh. Entonces, ojo, porque cuando estamos reforzando, no solo se refuerza una conducta, se refuerza toda una clase que tiene la misma función. Vos diste el ejemplo del gato rascando el sillón. La atención nuestra hacia el gato puede ser un potente reforzador para muchos gatos. Y la puede obtener rascando el sillón, tirando adornos del estante, poniéndose enfrente de la televisión mientras la estamos viendo, maullando al lado nuestro, mordiéndonos los pies, pegándole a otro gato, etcétera, etcétera. Es decir, son múltiples formas distintas de conducta cuya función es la atención nuestra. Y si esa atención es un reforzador, lo que estamos haciendo es reforzar la clase completa, no solo esa conducta. ¿Tá? Entonces es importante entender la diferencia entre clase y conducta específica o la función que adquiere, ¿no? Cómo opera, ¿no? Es muy importante eso cuando pues muchas veces me contactan, y sé que también es igual contigo, me pueden mandar 20 fotos de la mordida, ¿no? Es que mira cómo me dejó, mira, es que mira, me mordió, pero es que se sube a las cortinas y pueden mostrarme todo, pero si yo siempre les digo, ok, sí, yo sé cómo muerde un gato, yo sé cómo se ve un gato subiéndose, yo conozco todo eso, pero yo necesito saber cuál es la función. O sea, sí. Suena feo, pero no me importa que el gato salte y cómo te dejó, lo siento, muy triste y está bien que consultes, pero hay que encontrar el para qué lo está haciendo, qué está obteniendo después de que lo hace. Es fundamental el para qué, la función, y es importante recalcar que para eso se estudia. Y se estudia mucho, y para eso sirve la metodología del análisis funcional del comportamiento. Es una metodología científica basada en procesos de aprendizaje y que, bueno, todo analista de conducta lo conoce de pe a pa, porque es lo que nos puede determinar de forma fehaciente qué función cumple una conducta determinada, por qué está controlada, variables antecedentes, variables consecuentes, como por ejemplo reforzadores primarios, secundarios, reforzamiento positivo, negativo. Bueno, es mucho más complejo que esto, pero que la única manera de entender el para qué un gato hace lo que hace es mediante la implementación de un análisis funcional, ¿no? Es fundamental eso. Y que no caigan en recomendaciones como, está haciendo eso, vuelve, la etiqueta, está estresado, juégale más. Sí, ya hablamos eso en el primer episodio, la diferencia entre etiquetar una conducta y analizarla como corresponde. Porque si la función del gato es llamar la atención, estás empeorando el problema. Claro. Así que es muy importante entender que el para qué o la función que cumple la conducta, los estímulos, etcétera, etcétera, no van a estar definidas por lo que nosotros creamos que vemos, sino por los datos que surgen del análisis funcional del comportamiento. Dicho esto, hay una cosa que me parece interesante, que en realidad nosotros podemos reforzar o reforzamos parámetros de conducta. Vos podés reforzar, por ejemplo, la intensidad de una conducta, podés reforzar la frecuencia, podés reforzar la latencia, es decir, cuánto tarda una conducta en aparecer luego de una señal.
podés reforzar un montón de cosas. El tiempo, de ejecución, bueno, bla, 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 un montón de cosas. La función, obviamente. Pero también podemos reforzar cosas que no son tan intuitivas. Por ejemplo, mucha gente cree que la creatividad es algo interno, que surge espontáneamente, y lo que mucha chorrada psicológica nos hicieron creer durante años. Obviamente que yo sigo el enfoque conductual de psicología, ¿no? Y que lamentablemente todavía muchos se leen los textos, ¿no? Cuando estudiamos la carrera se leen los textos de ciertos enfoques que la creatividad surge. En realidad la creatividad no surge de ningún lado. La creatividad es un conjunto de comportamientos novedosos que están sujetos a las mismas leyes que cualquier comportamiento. Es decir, la creatividad se puede adquirir, se puede reforzar, se puede extinguir, etcétera, etcétera. Y vamos a hablar de un poquito de esto. ¿Se puede reforzar la creatividad? ¿Podemos reforzar o el gato puede reforzar su creatividad? La respuesta es sí. Claro. Y yo vuelvo a leer porque me encanta, un experimento de dos psicólogos que fueron precursores de este tema, que se llama Page y Nuringer, de 1985. Voy a leer un textito muy cortito sobre un experimento con palomas que le hicieron. Que dice, experimento en palomas. Las palomas tenían que picotear 2 teclas durante 8 veces para obtener comida. Podían alternar los picoteos como quisieran siempre que fuesen 8 entre 2 teclas. Tras 50 ensayos, solo recibirían comida si no repetían ninguna de las combinaciones de los 50 ensayos del principio. Paralelamente, un grupo de control recibía comida independientemente de si repetía o no. Eso, en psicología experimental siempre se ponen grupos de control, ¿no? Para evaluar bien. Los resultados demostraron que el grupo que no tenía que repetir las combinaciones daba mucha más variabilidad en sus respuestas que el grupo de control, creando combinaciones nuevas. Es decir, lo que estaban demostrando es que a las palomas que se les reforzaba variar sus respuestas, terminaban variando y creando más respuestas novedosas que las que no. Por lo tanto, lo que se estaba reforzando era la novedad conductual, la creatividad. Cuanto más creativas eran las palomas, más reforzamiento obtenían. Y esto se ha replicado en distintas especies, incluyendo la humana. En realidad, cuando nosotros vemos que un gato hace cosas creativas, como por ejemplo, le puse un platito de ingenio y él solo y espontáneamente, increíblemente supo cómo meter la manito y sacar y aprendió rápidamente, básicamente se debe a que el gato está tirando de un repertorio conductual, como meter la mano en huequitos, hacer un montón de cositas, y más novedad tiene esa conducta y obtiene un reforzador, que es la comida, y más variaciones cuanto más variaciones de conducta se vean reforzadas, más creativo es el gato. ¿Entiende? Entonces, es interesante este punto porque no solo se puede reforzar una clase de respuesta que implica un montón de conductas distintas, sino que podemos reforzar una novedad. Novedades, variaciones. Por lo tanto, si el gato aprende a que nos llama la atención, siendo la atención un reforzador, ¿no? Él aprendió que si tiraba adornos, obtenía la atención. Si rascaba los muebles, obtenía la atención. Si maullaba fuerte, obtenía la atención. Con ese criterio, si nosotros empezamos a extinguir cada una de las respuestas, va a empezar a variar otras, porque lo que aprendió el gato es que la variación obtiene atención. Yo tengo 2 gatos muy novedosos en las horas de la mañana. La mayoría son novedosos. ¿Por qué? Y son creativos, ¿no? Porque mi gato es re creativo, no sabes lo que hace para llamarme la atención. Claro, en realidad mi pregunta sería, ¿qué hiciste vos para reforzar esa novedad, ¿no? Esa variación. Así que, bueno, el tema de la creatividad me gusta mucho particularmente. Podemos incluso hablar un episodio de lo que es el insight y lo que es
el tema de la inteligencia, ¿no? En los gatos, ¿no? Ese término, esa etiqueta, ¿no? Que a nosotros no nos gusta mucho, ¿no? Hablar de inteligencia, sino hablar de conductas que podríamos etiquetar como inteligentes, ¿no? ¿Y a qué llamamos, no? Si son novedades. Bueno. Y por último, para terminar, que me gustaría que lo digas vos, ¿qué diferencia hay entre reforzar una conducta de forma continua, es decir, cada vez que la conducta se emite, recibe un reforzador, o de forma intermitente, es decir, cada vez que la conducta se emite, a veces recibe reforzador y a veces no? Ahí... Quiero aclarar algo, antes de dejarte hablar, quiero aclarar que esto tiene que ver con programas de reforzamiento, que es algo súper complejo, que en algún momento lo vamos a tratar en un episodio de forma más simple, pero que es la manera en la cual, la regla en la cual uno refuerza un comportamiento. Y hay un montón de programas de reforzamiento que cada uno impacta de forma distinta en una conducta. Conocerlos es fundamental como entrenador y como consultor, porque muchos problemas de conducta están bajo influencia de ciertos programas y identificarlos nos ayuda a intervenir mejor. Pero a grandes rasgos y sobresimplificando, ¿qué diferencia hay entre reforzar de forma continua una conducta o de forma intermitente o parcial? Ok. De forma continua, generalmente lo hacemos cuando estamos buscando, digamos que la adquisición de una conducta nueva. Algo que el gato no sabe hacer, quiero enseñárselo, entonces voy a reforzarlo continuo, 100% de las veces. Cada vez que el gato hace la conducta, recibe el reforzador. Tras la adquisición, una vez yo veo que, por ejemplo, tras 5, 10 ensayos seguidos y continuos, el gato me da la conducta, podríamos decir que ya el gato la aprendió y en ese momento podemos pasar a dar un reforzamiento intermitente para mantenerla, para hacerla más estable en el tiempo. Entonces, ahí ya no refuerzo el 100% de las veces, sino a veces sí, a veces no. Puedo variarlo en cantidad, puedo variarlo en tiempo, dependiendo también de lo que yo esté buscando con el comportamiento del gato, pero en el mantenimiento de una conducta ya no lo tengo que hacer el 100% de las veces y eso va a hacer que la conducta sea más estable. Y ahí es muy importante lo que dijiste, porque muchas veces cuando ya llegan a consulta, unos problemas que llevan mucho tiempo, por ejemplo, muchas veces las conductas están bajo un reforzamiento intermitente que a la final pues hace que la conducta del gato sea mucho más estable. Claro, yo te diría que el 99.9% de las veces el comportamiento, cualquier comportamiento, pero un comportamiento problemático, está bajo la influencia de cierto tipo de programa de reforzamiento intermitente, que conocerlo es fundamental, identificarlo, pero que nosotros acá resumimos como reforzamiento intermitente, pero dentro del reforzamiento intermitente hay una variedad enorme de programas que cada uno impacta de forma distinta en la conducta y, bueno, vuelvo a repetir, ¿no? Conocerlo es muy importante, pero para terminar es interesante entender que para adquirir una conducta nueva, el reforzamiento continuo acelera el proceso, mientras que para mantenerla estable y resistente a la extinción se utilizan distintos programas de reforzamiento intermitente, ¿no? Y por supuesto, para extinguir un comportamiento es más fácil extinguirlo cuando ese comportamiento ha sido reforzado de forma continua que de forma intermitente. Claro. Es más fácil que vos dejes de presionar el interruptor de luz a la tercera vez que la luz no prende, que si sabes que tiene un problema eléctrico y lo tenés que darle varias veces hasta que prenda la luz. Hasta que te das cuenta que el foquito está quemado, podés darle 100 veces. Entonces es mucho más resistente a la extinción, un comportamiento reforzado de forma intermitente que de forma continua. Y con esto creo que finalizamos el episodio, ¿no? Claro que sí. Hernán, un gusto nuevamente hablar contigo después de tantos problemas técnicos, pero creo que esta fue la novena, es la vencida. Sí, Dios que haya grabado porque me muero, si no. No, digamos, sí va a grabar. Grabo. Si nos están escuchando es porque grabó. Sí, si esto está subido es porque grabó y la logramos. Bueno, a Mari, todos ustedes, muchas gracias por escucharnos, por vernos en YouTube. Ya saben que estamos, si nos quieren ver, en el canal de YouTube como de Podcast Training. Estamos también en todos los
canales de podcast sin video como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y muchos más. Así que los invitamos a nuevamente que se suscriban, que le den manito arriba si les gustó y que lo compartan. Y en Instagram, ¿no? Y en Instagram, claro que sí, en Instagram como el Podcast Training, donde nos pueden escribir, preguntar, interactuar, que ahí estamos ambos. Tirarnos temas que les interesen. Claro. Así que bueno, nos vemos en el próximo episodio. Esperemos que sea pronto. Esperemos que sea pronto y les mando un abrazo a todos los oyentes que nos siguen y nos apoyan y nos dicen cosas lindas. Y a los que no también. A los que no también, por suerte son pocos, pero en general tiene que ver con el tema técnico, ¿no? Que a veces hablamos muy técnicos. Tratamos de no ser tan técnicos, pero si nos pasamos del otro lado, estamos siendo muy intuitivos y básicos, y tampoco es la idea del podcast. Bueno, nos vemos. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao, chao. The Podcast Training, un espacio en el que descubriremos por qué y para qué nuestros amigos peludos hacen lo que hacen.